Tras la muerte de mi hermano, mi familia me señaló como culpable y las acusaciones escalaron tanto que tuve que recurrir a abogados y pedir una orden de alejamiento. El día que enterramos a mi hermano, mi familia decidió que yo sería el responsable. No lo dijeron de inmediato. Nadie se atreve a lanzar una acusación así frente a un ataúd, pero lo vi en las maraadas, en los silencios largos, en la forma en que dejaron de hablarme como si ya no fuera uno de ellos. Me llamo Andrés. Tengo 36 años. Mi hermano menor, Daniel, tenía 31 cuando murió. Su fallecimiento fue repentino, pero no inexplicable. Lo que pasó después, eso sí, fue algo que jamás imaginé. Daniel llevaba años con problemas. No uno solo, sino varios acumulados, malas decisiones financieras, consumo intermitente, relaciones inestables. Nada que yo no hubiera mencionado antes. Nada que mi familia no hubiera preferido ignorar. Yo era el único que decía las cosas como eran. Y por eso, desde mucho antes de su muerte, ya era el difícil. La noche anterior a que todo ocurriera, discutimos. No fue una pelea violenta ni un drama exagerado. Fue una conversación tensa, directa. Yo le dije que necesitaba ayuda profesional, que no podía seguir improvisando su vida como si siempre hubiera alguien para rescatarlo. Él se molestó. Me acusó de no entenderlo. Se fue dando un portazo. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Cuando la policía me llamó, sentí el impacto físico del dolor. No hubo gritos, no hubo negación, solo una sensación de vacío seco, como si algo esencial se hubiera roto por dentro. La causa de la muerte fue clara. Accidental, según el informe preliminar. No hubo intervención de terceros. No hubo violencia. Todo estaba documentado. Pero a mi familia eso no le bastó. En el velorio, mi madre apenas me miró. Mi padre me saludó con frialdad. Mis tíos murmuraban entre ellos. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me preguntó qué había pasado realmente. A los pocos días, comenzaron las frases. Si no lo hubieras presionado tanto. Siempre lo hacías sentir menos. Él estaba sensible, tú lo sabías. No respondí al principio. Estaba de duelo. Pensé que era dolor hablando. Pensé que el tiempo lo acomodaría todo. Me equivoqué. Las acusaciones se volvieron más directas, más estructuradas. Ya no eran comentarios al aire, eran afirmaciones. Tú lo empujaste. Tú lo dejaste solo. Si no fuera por esa discusión, él estaría vivo. Empecé a recibir mensajes largos, escritos de madrugada, cargados de reproches. Algunos insinuaban que yo tenía responsabilidad legal. Otros hablaban de lo que diría un juez si supiera todo. Ahí entendí que esto ya no era solo emocional. Consulté con un abogado. No porque creyera que había hecho algo ilegal, sino porque aprendí algo básico. Cuando una familia empieza a hablar en términos legales, hay que protegerse. El abogado fue claro. No hay responsabilidad penal, me dijo. Pero te están construyendo como culpable moral. Y eso puede escalar. Me recomendó guardar todo. Mensajes, audios, correos. No responder impulsivamente. No justificarme. Seguí su consejo. Mi familia, mientras tanto, no se detuvo. Un día, mi madre apareció en mi casa sin avisar. No venía a hablar. Venía a acusar. ¿Sabes lo que hiciste? Me dijo, sin sentarse siquiera. Tú lo empujaste a eso. Le pedí que se calmara. Que habláramos con respeto. No quiso. Siempre fuiste así, continuó. Frío, arrogante. Te crees mejor que todos. Cuando le pedí que se fuera, se negó. Gritó. Los vecinos escucharon. Esa misma noche, recibí un mensaje de un primo advirtiéndome que se estaba hablando de denunciarme. No por un delito concreto. Por presión psicológica. Eso fue suficiente. Volví con el abogado al día siguiente. Me explicó que, aunque esas denuncias raramente prosperan sin pruebas, el simple proceso puede destruir reputaciones y vidas. Si esto continúa, me dijo, tendremos que considerar medidas de protección. Nunca pensé que necesitaría protección legal contra mi propia familia. Les envié un mensaje corto, redactado con ayuda del abogado. Claro, sin acusaciones. Estoy dispuesto a hablar con un mediador profesional. No aceptaré más mensajes acusatorios ni visitas sin consentimiento. La respuesta fue inmediata y furiosa. Me acusaron de querer silenciarlos, de huir, de no asumir mi culpa. Ahí comprendí algo doloroso pero definitivo. Yo ya no era su hijo, su hermano o su sobrino. Era el contenedor de toda la culpa que ellos no podían soportar. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Mensajes indirectos, comentarios en redes sociales sin nombrarme, pero lo suficientemente claros. Llamadas que colgaban al responder. Mi abogado me sugirió el siguiente paso. Si continúan, una orden de alejamiento no es exagerada, me dijo. Es preventiva. Nunca imaginé que esa palabra, orden de alejamiento, pudiera aplicarse a mi madre. Pero el derecho no entiende de leísas de sangre, entiende de conductas. Y las conductas ya estaban cruzando límites. No sentía rabia. Sentía una mezcla de tristeza y lucidez. Estaba perdiendo a mi familia, pero no por la muerte de mi hermano, sino por la mentira que necesitaban creer para sobrevivir a ella. Y yo había dejado de estar dispuesto a pagar ese precio.
El primer documento legal llegó antes de lo que esperaba. No fue una denuncia formal, sino una carta notarial enviada por un abogado que yo no conocía, pero cuyo apellido reconocí de inmediato. Era amigo de la familia. O, más exactamente, amigo de uno de mis tíos. El contenido no me acusaba directamente de un delito, pero estaba cuidadosamente redactado para intimidar. Hablaba de posible responsabilidad civil, de daño emocional, de presión psicológica sostenida, y de la intención de evaluar acciones legales. Cuando terminé de leerla, no sentí miedo. Sentí confirmación. Ya no era duelo mal manejado. Era una estrategia. Llevé la carta a mi abogado ese mismo día. La leyó con calma, subrayó algunos párrafos y negó con la cabeza. No tienen caso, dijo. Pero si tienen intención. Me explicó algo que hasta entonces no había considerado del todo, incluso una denuncia sin fundamentos puede convertirse en una forma de castigo. Citas, gastos, desgaste emocional, exposición. Quieren que cedas, concluyó. Que aceptes una culpa que no es tuya para que ellos puedan seguir adelante. Esa tarde tomé una decisión que llevaba semanas postergando, dejé de responder. No bloqueé de inmediato. No confronté. Simplemente guardé todo y guardé silencio. Eso los enfureció. Mi padre fue el siguiente en aparecer, esta vez en mi trabajo. No avisó. No pidió permiso. Se presentó en recepción exigiendo hablar conmigo. Por fortuna, la empresa manejó la situación con discreción, pero el mensaje fue claro, ya no respetaban ningún límite. Esa noche, el abogado fue tajante. Esto ya justifica una medida de protección, me dijo. No por lo que podrían hacer legalmente, sino por el acoso. Iniciamos el proceso para dejar constancia formal, una denuncia por hostigamiento. Nada penal todavía. Solo registro, fecha, hechos, testigos, pruebas. Enviar esa denuncia fue uno de los momentos más duros de mi vida. No porque dudara de la decisión, sino porque entendí que estaba cerrando una puerta que quizá nunca volvería a abrirse. Días después, mi madre volvió a escribir. El tono ya no era acusatorio. Era manipulador. Solo queremos justicia. Hazte responsable como hombre. Esto se puede arreglar si aceptas tu parte. No respondí. La siguiente carta sí fue distinta. Esta vez, el abogado de ellos solicitaba una reunión, para evitar un proceso largo y doloroso para todos. Mi abogado sonrió al leerla. Cuando piden evitar el proceso, es porque saben que no pueden ganarlo. Rechazamos la reunión. Formalmente. Por escrito. La reacción fue inmediata. Un primo publicó en redes un mensaje ambiguo sobre familia rota por culpa del ego. Una tía compartió artículos sobre violencia emocional entre hermanos. Nadie me nombraba, pero todos sabían. Yo ya estaba preparado. Había aprendido algo clave en las semanas anteriores, la verdad no necesita defenderse en redes. Necesita sostenerse en documentos. Cuando mi madre volvió a aparecer en mi edificio, gritando desde la calle, fue el último punto. Llamé a la policía. No levanté la voz. No hice un espectáculo. Simplemente reporté una situación de acoso. Los agentes llegaron, hablaron con ella y dejaron constancia. Esa constancia fue la base. 2 días después, con todas las pruebas acumuladas, mensajes, cartas, visitas no autorizadas, testigos, solicitamos una orden de alejamiento temporal. Nunca pensé que escribiría el nombre de mi madre en ese formulario. El juez no dudó demasiado. No evaluó emociones. Evaluó conductas. La orden fue concedida. Cuando se notificó a mi familia, el discurso cambió de inmediato. Pasaron de acusarme de asesino emocional a decir que yo había ido demasiado lejos. Pero ya era tarde. Por primera vez desde la muerte de mi hermano, dormí una noche completa. No bien, pero completa. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque el ruido había cesado. Y en ese silencio, empecé a entender algo que me costaría aceptar: mi familia no me había culpado por lo que hice, sino por lo que ellos no hicieron. Y estaban dispuestos a destruirme para no enfrentar eso. La orden de alejamiento no trajo calma inmediata. Trajo algo distinto: de exposición. Cuando una medida legal entra en juego, las historias emocionales dejan de sostenerse solas. La gente empieza a preguntar. Y las preguntas, cuando no se pueden responder con gritos, se vuelven incómodas. Mi madre fue la primera en romper el silencio. No conmigo, sino con el resto de la familia. Según su versión, yo había exagerado. Había malinterpretado su dolor. Había llevado un conflicto familiar al terreno legal por orgullo. Pero ahora había un documento judicial. Una fecha. Un registro policial. No era una opinión. Era un hecho. Mi padre intentó mediar. Me envió un mensaje a través de un tercero, violando indirectamente la orden. No decía nada amenazante. Decía que esto se había salido de control. Mi abogado respondió por mí. Un correo frío, breve, impecable. Cualquier intento de contacto directo o indirecto sería considerado incumplimiento de la orden. Ese mensaje fue el quiebre. Por primera vez, alguien en la familia preguntó en voz alta lo que nadie quería formular. ¿Por qué un juez concedería una orden así si no hubiera motivos? El foco empezó a desplazarse. Un primo, con quien nunca fui cercano, me escribió desde una cuenta nueva.
No para acusarme. Para preguntar. ¿Tienes pruebas de que intentaste ayudar a Daniel? No respondí con palabras. Respondí con documentos. Mensajes antiguos donde yo insistía en que buscáramos ayuda profesional. Correos donde propuse pagar parte del tratamiento. Conversaciones donde advertía que la situación estaba empeorando. No edité nada. No añadí contexto emocional. Dejé que los hechos hablaran. Ese primo dejó de publicar indirectas. Días después, otra grieta se abrió. Una tía, la misma que más me había atacado, fue confrontada por su propia hija. Al parecer, ella había sido quien rechazó una intervención médica meses antes, alegando que Daniel no estaba tan mal y que exagerar solo lo haría sentirse fracasado. Esa información nunca había salido a la luz. No porque no existiera, sino porque era más fácil culparme a mí. La narrativa empezó a resquebrajarse. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. La orden de alejamiento fue ratificada. No ampliada, pero tampoco retirada. El juez fue claro, el patrón de hostigamiento estaba documentado. Eso tuvo un efecto dominó. La familia dejó de actuar como un bloque. Empezaron los reproches internos. ¿Quién no quiso ayudar? ¿Quién minimizó? ¿Quién decidió mirar hacia otro lado? Y, como suele pasar, la culpa buscó nuevos destinos. Yo ya no estaba disponible para cargarla. Mi abogado me explicó algo importante en una de nuestras reuniones. Cuando una familia entra en negación colectiva, necesita un chivo expiatorio. Pero cuando ese chivo desaparece legalmente del tablero, el conflicto no se resuelve, se redistribuye. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Mi madre entró en una fase distinta. Ya no acusaba, se victimizaba. Decía que yo la había abandonado, en el peor momento de su vida. Ignoraba deliberadamente que fue ella quien cruzó cada límite. El juez no se dejó conmover. En una audiencia breve, dejó constancia de que cualquier intento de desacreditarme públicamente podría considerarse una extensión del hostigamiento. Fue una advertencia, no una sanción. Pero fue suficiente. Las publicaciones ambiguas en redes desaparecieron. El silencio volvió, esta vez impuesto. Yo, por mi parte, empecé a reconstruir algo que no sabía que había perdido, mi estabilidad. Volví a concentrarme en el trabajo. Recuperé proyectos. Recuperé el sueño. No completamente, pero lo suficiente. Dejé de revisar el teléfono con miedo cada vez que vibraba. El duelo por mi hermano seguía ahí. Nunca se fue, pero ahora podía sentirlo sin que estuviera contaminado por acusaciones. Un día, revisando viejos correos, encontré algo que había pasado desapercibido, un mensaje de mi madre, enviado meses antes de la muerte de Daniel, donde ella rechazaba explícitamente una evaluación profesional porque no quería problemas legales ni etiquetas. Ese correo no lo había usado. No lo había mostrado. No lo necesitaba. Pero entendí algo al leerlo, la verdad siempre estuvo escrita. Solo que nadie quiso leerla. La familia, sin mi presencia constante, empezó a enfrentarse a preguntas que yo había planteado mucho antes. Y que ahora ya no podían ignorar. ¿Quién decidió no actuar? ¿Quién prefirió la comodidad? ¿Quién eligió el silencio? Yo ya no estaba ahí para suavizar esas respuestas. Y por primera vez, no sentí culpa por eso. La resolución legal no fue un evento único. Fue una suma de silencios sostenidos. La orden de alejamiento se mantuvo vigente durante meses sin incidentes. Nadie volvió a aparecer en mi casa. Nadie volvió a llamar desde números desconocidos. Nadie intentó usar intermediarios. El mensaje había quedado claro, cualquier intento de contacto tendría consecuencias inmediatas. Eso no borró el dolor, pero lo volvió manejable. En el plano judicial, el caso se cerró de forma limpia. No hubo ampliación de medidas ni necesidad de sanciones adicionales. El juez dejó constancia final de que la orden se había otorgado por conductas reiteradas de hostigamiento, no por un conflicto puntual. Esa frase importaba, porque fijaba la realidad de los hechos, más allá de cualquier narrativa emocional. Con el cierre legal llegó algo inesperado, llamadas. No de mis padres, de otros. Una tía me escribió para pedir explicaciones. No para disculparse. No para asumir responsabilidad, solo para entender por qué yo había llegado tan lejos. No respondí. Un primo intentó algo distinto. Me dijo que quizá todos habían exagerado, y que ya era hora de dejar el pasado atrás. Tampoco respondí. Aprendí algo en ese proceso, quien quiere paz sin verdad solo quiere silencio. Y yo ya había tenido suficiente silencio impuesto. El verdadero karma no llegó con una disculpa. Llegó con el vacío. Mi familia empezó a fracturarse sin mí. Las discusiones que antes me incluían ahora se dirigían entre ellos. Los reproches cambiaron de destinatario. La historia empezó a reescribirse, pero ya no alrededor de mi supuesta culpa, sino alrededor de decisiones concretas que nadie quería asumir. La figura de mi hermano dejó de ser un arma arrojadiza y se convirtió, lentamente, en una pregunta incómoda. ¿Por qué nadie actuó antes? ¿Por qué se minimizó todo? ¿Por qué era más fácil culpar que ayudar? Yo no participé en esa revisión. No era mi trabajo. En lo personal, tomé una decisión final y consciente, rompí el contacto definitivo. No con un mensaje dramático. No con un ultimátum. Simplemente dejé de estar disponible.
Cambié de número. Ajusté mis redes. Notifiqué a mi entorno laboral y social de que no aceptaría intermediaciones familiares. Mi abogado dejó constancia de esa decisión en un último escrito, por si alguna vez fuera necesario. No fue un acto de venganza. Fue de autoprotección. El duelo por mi hermano encontró un espacio distinto. Empecé terapia. No para superarlo, sino para procesarlo sin culpas ajenas. Por primera vez pude hablar de él sin que su nombre estuviera atado a una acusación. Recordé lo que era, no un mártir, no un argumento, no una excusa. Era mi hermano. Con errores. Con decisiones propias. Con una vida que terminó demasiado pronto. Aceptar eso fue doloroso. Pero fue real. Meses después, supe, por terceros, que mi madre había intentado, en más de una ocasión, retomar contacto. No para pedirme perdón. Para arreglar las cosas. No respondí, porque entendí algo que me tomó años aprender: para arreglar las cosas no siempre significa volver a unirlas. A veces significa dejarlas donde están para que no sigan dañando. Hoy vivo en paz. No una paz idealizada, sino una concreta. Duermo, trabajo. Tengo relaciones donde no tengo que justificar mi existencia ni cargar culpas que no me pertenecen. Mi familia sigue siendo mi familia por sangre, pero dejó de serlo por conducta. Y esa diferencia importa. No gané nada con este proceso. Perdí mucho, pero dejé de perderme a mí. Si algo aprendí de todo esto es que el amor familiar no se demuestra con acusaciones ni con sacrificios unilaterales. Se demuestra con responsabilidad, con acción y con límites. Y cuando esos límites no se respetan, alejarse no es traición, es supervivencia.